Oh, aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amigos, hermanos, qué bueno que están con nosotros en este día. Jueves, Día del Señor. Tenemos para ustedes el mensaje, las 7 palabras de Cristo en la cruz. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dijo 7 palabras mientras estaba clavado en la cruz del Calvario. Él las dijo ahí en su agonía, las dijo ahí en medio del dolor que lo consumía. El Señor se tomó tiempo para regalarnos estas 7 palabras que son para todo aquel que quiere escucharlas, porque estas 7 palabras son palabras que tienen el poder de cambiar las vidas, tienen el poder de cambiar los pensamientos y tienen el poder de cambiar también nuestro destino eterno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu santo evangelio. Señor Jesucristo, te agradezco, Señor, que me permitas hablar esta palabra al mundo, Señor, a las naciones, a través de Radio Aguas Vivas, esta estación de radio que te sirve a ti, Señor. Toma la palabra, Señor. Estas palabras tú las dijiste en la cruz y hoy me dispongo a predicarlas, Señor, para darte la gloria, para recordarte, Señor, lo que hiciste, la obra magna que hiciste tú en la cruz del Calvario, Padre, y por la cual te debemos la vida a ti, Señor, la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, por permitir este gran sacrificio de tu Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, también por ser parte de esta obra mayor, Señor. Te agradecemos que nos permitas predicar, Señor. Toma a las personas que estén escuchándonos en cualquier parte del mundo y llévala, Señor, a hacer una decisión este día que dure para la eternidad, Señor, que salte para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, amigos, la primera palabra que el Señor dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, versículo 34, dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Yo quisiera pedirte por un momento que te pongas en el lugar del Señor Jesús. Piénsalo. Asume por un momento su lugar, solo por un momento. ¿Has sentido alguna vez un dolor tan terrible que quisieras morirte para dejar de sentirlo, hermano, amigo? ¿Lo has sentido? Porque si no has sentido esa clase de dolor, te puede ser difícil entender lo que te voy a decir ahora. Y es que cuando estamos tranquilos, cuando estamos sanos, cuando no hay problema, todos podemos decir, es importante perdonar. Todos podemos hablar del perdón como algo pues que debe hacerse, pero el Señor Jesús aquí estaba siendo torturado. En ese mismo instante estaba clavado en la cruz. Y aún así Él pidió por el bien de las personas que lo estaban crucificando, por el bien de las personas que lo estaban matando, las personas que le hacían sufrir ese dolor insoportable, eran las personas por las que Él intercedía delante del Padre. ¡Oh, qué tremendo! Entonces, ¿qué nos podrían hacer a nosotros que fuera tan terrible como lo que se le hizo al Señor Jesús? Pero sabes, Jesús nunca pecó, Jesús nunca le causó mal a nadie. Entonces, si Él perdonó a sus agresores, ¿qué me puede impedir a mí que yo perdone al que me ha ofendido? Por eso te digo que estas palabras de Jesús tienen el poder para cambiar vidas. Y vemos que su petición al Padre fue genuina. Cristo realmente deseaba que Dios perdonara a sus agresores, a los que lo estaban clavando, a los que lo estaban sacrificando, crucificando. Es más, su gozo, aún en ese momento tan terrible, estaba en que el Padre los perdonase a ellos, en que el Padre le escuchara para perdonar a esa gente,
Así que lo que Jesús predicó fue genuino, era con palabras y era con hechos. Cuando Él dice orad por vuestros enemigos, es porque Él mismo lo hacía y aún lo hace. Cuando Él dijo perdonad hasta 70 veces 7, es porque Él mismo lo hace con nosotros, amigos, hermanos, cada día. Y entonces, aquí es donde está nuestra seguridad, en que no importa cuán miserable sea yo, aún así, el Señor Jesús me sigue amando, el Señor Jesús me sigue perdonando, si mi arrepentimiento es sincero, si mi arrepentimiento es honesto, Él me sigue perdonando. Jesús lo hace por la sencilla razón de que Él es Dios, el Hijo de Dios. Él es el único Dios de perdón y de misericordia que murió por ti y por mí, nadie más lo ha hecho. Ojo, la segunda palabra es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre se nos ha hablado del ladrón bueno y del ladrón malo que fueron crucificados junto al Señor Jesús, pero lo cierto es que hay más de esta historia, hay mucho más en todo esto. Cuando los dos ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, la Biblia dice que los dos injuriaban al Señor y dice que los dos se burlaban del Señor como lo hacían todos los que estaban abajo. En Mateo 27:38 tenemos, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y más adelante el versículo 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces aquí habla de los ladrones. Así que eran los dos ladrones los que se burlaban del Señor. Y lo que vemos es algo que pasó, algo sucedió en el transcurso de esas amargas horas de la crucifixión. Algo le hizo sentir a uno de los ladrones que este Jesús no era un hombre cualquiera, que este Jesús tenía algo que iba más allá de que cualquier hombre. Algo le hizo sentir a uno de los dos ladrones que este hombre era Rey y Señor. Hermano, amigo, ¿recuerdas cuando Jesús te llamó a ti? Cuando por primera vez estuve cerca de Jesús, cuando Cristo dejó de ser para mí religión y tradición y se convirtió en mi Salvador personal, hubo algo que sentí que es difícil de describir, y es que hay algo en Jesús que nadie más tiene. Hay un profundo amor que continuamente está emanando de Jesús el Cristo. Hay algo tremendo, algo muy bello, muy hermoso que está emanando del Señor de gloria. ¿Cómo hay personas que se puedan resistir a Jesús? Por eso me pregunto, ¿cómo es que uno de los ladrones se pudo resistir mientras el otro reconocía a Cristo como Rey y Señor? Ese es un ejemplo de tener el corazón duro, hermanos. Ese ladrón solo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y con estas palabras se atrevió a hacer una oración delante del Señor. Y con estas palabras estaba reconociendo a Jesús como Rey, aun cuando Jesús estaba desfigurado, aun cuando la sangre bañaba la cara del Señor a causa de la corona de espinas que le habían puesto en la cabeza. Oh, qué momento tan grande es este, aleluya. Nosotros que necesitamos a veces ver milagros para creer, nosotros que cuando solo una cosa nos va mal ya nos estamos alejando de la iglesia enseguida y por tan poco se desvanece nuestra fe. Pero mire usted a este ladrón que le creyó a Jesús sin pruebas. Él le creyó con tan solo mirarlo ahí en la cruz, crucificado, con mirarlo desolado, con mirarlo abatido, como dice Isaías 53, versículos 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya.
Dice el versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Todos podemos comenzar con un corazón duro. Sabemos que este ladrón así lo hizo, pero tiene que haber algo en nosotros que se derrita ante la presencia de Dios. Y fíjate cuán grande fue la recompensa de este ladrón, porque este hombre le creyó a Jesús en la cruz, pero sin ver un solo milagro. Y este ladrón, este insignificante hombre rechazado por la sociedad, rechazado por la gente, fue el primero en entrar con Jesús en el paraíso, fue el primero en entrar con Jesús en la gloria. Amigos, hermanos, vivamos la vida esperando ese día, cuando el Señor Jesús nos lleve a nuestra nueva morada. No vivamos con temor del mañana, porque ya el Señor quitó la piedra de la tumba para siempre, y Él ha preparado una morada para ti y para mí. La tercera palabra es mujer. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La humanidad de Jesús queda marcada con esta palabra de una forma viva, muy viva. Cuánto amaba Jesús a su madre, amigos hermanos, que aún en la hora de su muerte y su agonía todavía se ocupa de ella, y aún desde la cruz Él la sigue protegiendo. Y qué momento tan difícil para la hermana María ver a su hijo clavado en la cruz del Calvario. Seguro que su llanto no encontraba consuelo por ningún lado, aun cuando ella había dicho, he aquí la sierva del Señor. ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ni siquiera una hora de nuestro tiempo para el Señor? Y aquí nuestra hermana María estuvo dispuesta a soportar el dolor de ver a su hijo morir en una cruz sin haber cometido falta alguna. Jesús sabe lo que es el dolor de una madre cuando pierde a su hijo, y Jesús sabe del dolor de un hijo cuando pierde a su madre. Jesús conoce lo que es el sufrimiento. Por eso le dice la Biblia, varón de dolores experimentado en quebranto. Por eso cuando tú te acercas al Señor en oración por una madre, por un hijo, o por un ser amado, cuando has perdido a alguien cercano, Jesús sabe por lo que estás pasando, y Él nunca te abandona ni te ignora. Justificado hubiera sido para el Señor Jesús concentrarse solo en su dolor en la cruz, pero Él no lo hizo así. Él sacó tiempo para ocuparse de su madre y de su discípulo Juan, porque Juan, que era el más joven de sus discípulos, tampoco quería dejarlo solo. Yo sé que Jesús oye nuestras oraciones, yo sé que Jesús entiende nuestro dolor, y sé que se ocupa de nosotros y no nos deja solos jamás. Hermanos, esta tercera palabra nos confirma que nuestras oraciones no se pierden en el aire. Esta tercera palabra nos anima a pasar tiempo con nuestra Salvadora, y nos deja ver que el orar es una delicia, es un milagro extraordinario del cual Dios nos hace partícipes. Aleluya. La cuarta palabra es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces me he preguntado por qué el Padre abandonó a su Hijo. La Biblia dice que cuando la gente oyó a Jesús decir estas palabras, ellos creyeron que estaba llamando a Elías, y los escribas que conocían las Escrituras a lo mejor pensaron que Jesús estaba recitando el Salmo 22. Y así puede ser que muchos hoy, al leer estas palabras, solo lo tomen como una señal del dolor que Cristo sufrió en la cruz del Calvario y nada más. Pero estas palabras son mucho más que una simple señal del dolor corporal del Señor Jesucristo, hermanos, amigos. La Biblia nos dice en Mateo 27, versículo 45, y desde la hora sexta
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sobre toda la tierra, dice la palabra. La hora sexta es el mediodía para nosotros, y la hora novena son las 3 de la tarde, y esta hora es cuando más fuerte brilla el sol. Pero aquel viernes de crucifixión fue diferente. Dice la Biblia que todas las tinieblas del infierno se levantaron contra Jesús, porque todo el pecado del mundo fue puesto sobre Jesús. Él, que nunca cometió pecado, se hizo pecado por nuestra culpa. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, tu pecado y el mío fueron sobre el Señor Jesucristo. Tú y yo debimos haber muerto en aquella cruz, no Jesús. Pero Jesús tomó nuestro lugar por amor a nosotros, amigo, hermano. Por eso el Espíritu de Dios se tuvo que separar de Cristo para que la paga del pecado, que es muerte, fuera descargada sobre Cristo, sobre la humanidad del Señor Jesucristo. Y así quiso Dios que quedase constancia de tan gran sacrificio y de tan gran momento, cuando Él tomó nuestro lugar, aleluya. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Aquí no queda ninguna duda, el mismo Espíritu Santo se había separado de Jesús, pero Jesús estaba venciendo ahí mismo, en ese momento, al pecado. Jesús estaba venciendo ahí mismo, en ese momento, a la muerte para siempre. Nuestro Señor y nuestro Salvador no solo sufrió la agonía física, también tuvo que sufrir la agonía espiritual por todos nosotros. La quinta palabra es: tengo sed. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aún hasta el día de hoy hay poder en la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz, hermanos. Y habrá poder en la sangre de Jesús hasta la consumación de los siglos, aleluya. Y esta palabra, tengo sed, refleja que ya casi no quedaba líquido en el cuerpo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús estaba dándose todo a nosotros, hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y dice la Biblia que aún al final una lanza traspasó su costado, y así Dios lo permitió por si aún quedaba algo más que dar de Él. Y así su Hijo lo daba todo por ti y por mí, lo daba todo por el hombre, todo por el que creyera en la salvación, aunque también de ahí nació la iglesia. Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hermano amado, cuando el Señor te pide que hagas un sacrificio por Él, ¿cómo se lo puedes negar? Si Él lo dio todo por ti, si Él lo dio todo por nosotros sin escatimar absolutamente nada, hasta la última gota de su sangre la dio. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tengo sed, dijo el que había convertido el agua en vino. Qué tremendo es esto, hermanos. Dile ahí donde estás, Señor Jesús, poco soy yo para servirte, pero en lo que tú estimes que yo debo servirte, heme aquí, mi Rey y Salvador. Por eso cuando sirvamos a Dios, amigos, hermanos, no lo hagamos por vanagloria, ni lo hagamos buscando prestigio, ni lo hagamos buscando posiciones. Vamos a hacerlo solo por amor y agradecimiento a Jesús, el que hizo posible nuestra salvación en la cruz. La sexta palabra es: consumado es. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, consumado es, consumado es. Uno quisiera repetir esta frase 1000 veces seguidas, hermanos, porque encierra tantas cosas para nosotros.
porque cuando el Señor dijo estas palabras se conmovió el universo entero, y ahí justo en ese momento, en el reino espiritual, todos los demonios del infierno supieron que Cristo los había vencido. Aleluya. Qué grande es esto, hermanos. Y ahí en la cruz del Calvario la muerte fue destruida y la victoria para todo el creyente fue total por Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo venció, nuestro Salvador Jesucristo ya ganó la batalla, y Cristo lo hizo patente, Cristo lo hizo realidad, justo con la siguiente palabra, la séptima y última palabra que él pronunció en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero la Biblia dice que en aquel mismo instante la tierra se estremeció y tembló de tal manera que ni siquiera pudo contener a sus muertos, y muchos resucitaron. Y esa fue también una señal anticipada de la resurrección de nuestro Salvador y de nuestra resurrección, hermanos amigos. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 27, versículo 51 al 54. Mateo 27, 51 al 54 dice: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aleluya. El velo del templo se rasgó en dos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús había hecho posible la reconciliación entre Dios y el hombre. Ahora ya no necesitamos de un sacerdote que interceda por nosotros. Podemos venir por medio de Cristo a nuestro Padre Celestial, gloria a su nombre, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Hebreos 4, versículo 14 al 16, dice así: Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué preciosas palabras son estas, hermanos amigos. Fíjate cómo el Espíritu de Cristo va inmediatamente al Padre. Por eso Jesús le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esto, hermanos, sabemos que cuando moramos, nuestro espíritu irá directamente al paraíso con Dios. Iremos directamente al Padre Celestial por la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo se merece toda la gloria? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo se merece toda la honra, todo el reconocimiento, hermanos, amigos? Hosana en las alturas, aleluya, gloria a Cristo. Antes de orar, yo quiero hacer un llamado a todo aquel que me ha escuchado. Si tú todavía no has recibido al Señor en tu corazón, este es el momento para que le recibas y seas salvo por toda la eternidad. Simplemente necesitas creerlo. Si tú lo crees, amigo, amiga, te invito a repetir conmigo la oración de fe en este instante. Y en ese mismo instante vas a ser pasado de muerte a vida, porque Dios lo dice. Cerca de ti está la palabra, dice Romanos 10:8, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Así que nos basamos en esa palabra. Serás salvo si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón. Nos basamos en eso para hacer la oración de fe. Solamente repítela conmigo. Altísimo Padre Santo, Señor de gloria, me arrepiento de todos mis pecados en este momento. Te pido perdón, Señor, por todos lo que he hecho, todos los pecados que he cometido. Te ruego que entres hoy en mi corazón y me limpies y me laves con tu sangre bendita y preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias porque hoy me estás salvando de la muerte eterna y estás inscribiendo mi nombre en el libro de la vida. Gracias por regalarme la vida eterna. Hazme la persona que tú quieres que yo sea a partir de hoy, Señor. Te doy muchas gracias por haberme salvado. En el nombre bendito y eterno de Jesucristo, el justo y el santo. Oh, aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Santo.